At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu. El Banco Central de la República Argentina ha perdido varios miles de millones de dólares en reservas durante las últimas semanas. ¿Qué está sucediendo? ¿Nos hallamos a las puertas de una crisis cambiaria en Argentina? Veámoslo. La economía real de Argentina sigue acumulando buenos datos. El último, el EMAE, el estimador mensual de actividad económica del mes de enero, que se incrementó un 0,6% frente al de diciembre, alcanzando de esta manera su nivel de actividad económica en el conjunto del país más elevado desde agosto de 2022 y ya muy cerca del máximo histórico de actividad económica en Argentina. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado con únicamente prestar atención a los datos que proceden desde la economía real. Hace un año, los datos de la economía real eran horrorosos y, sin embargo, los datos financieros empezaban a arreglarse. Y en ese momento ya dijimos que los indicadores financieros, que mostraban un mejor rostro, eran indicadores adelantados de lo que terminaría haciendo la economía real, que la economía real iba con un cierto retraso frente a la economía financiera. Pues bien, hoy no solo tenemos que prestar atención a cómo está evolucionando la economía real, sino también a cómo están evolucionando las magnitudes financieras del país. Y si bien los datos financieros siguen siendo globalmente buenos, desde luego muchísimo mejor de lo que lo eran incluso hace un año, y no digamos ya antes de que llegara Javier Milei a la presidencia de la República, sí hay un dato financiero que empieza a ser preocupante y al que hay que prestar atención. Y es la progresiva y casi incesante pérdida de reservas internacionales de dólares por parte del Banco Central de la República Argentina. A comienzos de enero, las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina se ubicaron en prácticamente 33.000 millones de dólares. A comienzos de febrero, sin embargo, esa cifra se había reducido en más de 4.000 millones de dólares, hasta los 28.700, y si bien a comienzos de marzo este nivel de reservas, en torno a 27.500, 28.000 millones de dólares, parecía estabilizado, en las últimas semanas se han acelerado las ventas de dólares por parte del Banco Central de la República Argentina y hoy el último dato disponible que tenemos de reservas internacionales es de 25.700 millones. Por tanto, 7.000 millones de dólares menos en reservas que hace poco más de 2 meses. Entonces, claro, por mucho que los datos de la economía real sean muy buenos, este cierto deterioro de las condiciones financieras dentro del país podría anticipar, si no se corrige, si no se revierte, peores datos de la economía real en el futuro. Y por eso hay que prestar atención a lo que nos están diciendo los mercados financieros, en este caso los mercados cambiarios. ¿Y por qué está sucediendo esto? ¿Por qué el Banco Central de la República Argentina está perdiendo de repente tantas reservas de dólares? Bueno, una primera posibilidad sería que el tipo de cambio real entre el peso y el dólar estuviese muy sobrevalorado. Si el peso estuviese tremendamente caro frente al dólar o el dólar tremendamente barato frente al peso, entonces Argentina no conseguiría vender al resto del mundo y sin embargo compraría mucho al resto del mundo, es decir, exhibiría un déficit por cuenta corriente muy pronunciado y claro, si tienes necesidad de hacer muchos pagos en dólares, pero apenas recibes cobros en dólares del resto del mundo, la diferencia entre los pagos y los cobros tiene que venir de los dólares que hayas acumulado hasta ese momento, es decir, de las reservas internacionales en dólares que tiene el Banco Central. Si has de pagar $1.000 y solo cobras $700, la diferencia de pagos, $300, te la tendrá que dar el Banco Central contra tus pesos.
Con lo cual, si el atraso cambiario fuera muy pronunciado y estuviese generando un déficit en la balanza por cuenta corriente, entonces se entendería que el Banco Central venda muchos más dólares de los que compra, porque esa diferencia entre los pagos en dólares que han de hacer los argentinos al extranjero y los cobros en dólares que reciben los argentinos del extranjero, esa diferencia la cubre el Banco Central con sus reservas, con su venta de reservas. Pero resulta que, al menos en el cuarto trimestre de 2024, últimos datos disponibles, Argentina no tenía déficit en la balanza por cuenta corriente. Es decir, los cobros en dólares que recibía del extranjero superaban los pagos en dólares que efectuaba el extranjero. Con lo cual, en general, el Banco Central no tendría por qué estar descargando dólares ante las demandas de esta divisa extranjera por parte de su población. Podría darse el caso de que durante estos meses haya estacionalmente una balanza por cuenta corriente deficitaria y, por tanto, durante estos meses el Banco Central sí deba descargar la diferencia entre los pagos y los cobros al extranjero, pero que durante los próximos meses se vuelvan a acumular más cobros que pagos y, por tanto, las reservas que han bajado hasta el momento se compensen con las reservas que entrarán en el futuro. Pero, desde luego, en el conjunto del periodo, si no hay un déficit en la balanza por cuenta corriente, si no hay más pagos que cobros en dólares, las ventas de dólares por parte del Banco Central no responden a la necesidad de cubrir esa diferencia negativa que, como decimos, si hay superávit en la balanza por cuenta corriente, no existe. Con lo cual, si la pérdida continuada de reservas internacionales de dólares por parte del Banco Central de la República Argentina no responde a un atraso cambiario tan marcado como para estar generando en las condiciones actuales un déficit por cuenta corriente, ¿a qué se debe esa pérdida de reservas internacionales? Pues la pérdida puede deberse a una expectativa de devaluación del peso frente al dólar. Si los agentes económicos anticipan que en algún momento cercano o futuro el tipo de cambio oficial entre el peso y el dólar, que es aquel al que compra y vende divisas el Banco Central, si anticipan que ese tipo de cambio oficial se va a devaluar, se va a abaratar el peso y a encarecer el dólar, entonces lo que harán será reducir sus posiciones en pesos, que es la moneda que se va a devaluar, a abaratar relativamente frente al dólar, e incrementar sus posiciones en dólares, que es la moneda que se va a revalorizar frente al peso. Es decir, que si las expectativas de devaluación del peso frente al dólar existen, no digo la absoluta certeza de que se vaya a dar, pero sí el temor, la sospecha, una cierta probabilidad de que termine sucediendo, pues entonces habrá agentes económicos que no quieran tener exposición al peso y que sí quieran tener exposición al dólar. Y en ese caso, los exportadores tenderán a retrasar sus cobros en dólares, que han de ser liquidados obligatoriamente al tipo de cambio oficial del Banco Central, es decir, que los exportadores están obligados a vender sus dólares contra pesos y, como no quieren tener exposición al peso sino al dólar, retrasan el cobro en dólares, de modo que no le venden dólares al Banco Central, el Banco Central no compra tantos dólares como antes, y a su vez los importadores adelantan sus pagos en dólares, porque si el dólar se va a encarecer en el futuro, prefieren pagar hoy, cuando el dólar todavía está barato con respecto a lo que esperan que cueste el dólar en el futuro, prefieren adelantar hoy los pagos y, en consecuencia, demandan mucha compra de dólares al Banco Central, es decir, que el Banco Central tiene que vender muchos más dólares que antes. Si las compras de dólares del Banco Central se reducen y las ventas de dólares del Banco Central se incrementan, la posición neta del Banco Central es vendedora. Por tanto, dado que la presión vendedora no se deba probablemente a un saldo negativo en la balanza por cuenta corriente, ni siquiera por condiciones estacionales, sino más bien a una expectativa cada vez más general de que el tipo de cambio entre el peso y el dólar se va a devaluar, ¿cuál puede ser la causa detrás de esta cada vez más amplia expectativa de devaluación? Una primera causa posible, muy habitual en las crisis monetarias,
es que se espere que el Banco Central será incapaz de defender el actual tipo de cambio oficial. Si el Banco Central, por cualquier razón, incluso por una profecía autocumplida, porque muchos creemos que va a ser incapaz y como creemos que va a ser incapaz, vendemos nuestros pesos para comprar dólares y por tanto el Banco Central cada vez está más obligado a vender dólares. Si por cualquier razón la presión vendedora, la presión liquidadora de las reservas internacionales del Banco Central se incrementa y este no cuenta con suficientes reservas como para atender toda la potencial demanda de reservas al tipo de cambio oficial, pues entonces la expectativa de la devaluación puede venir de pensar que el Banco Central terminará hincando la rodilla, porque si continúa indefinidamente vendiendo reservas, en algún momento tendrá que encarecer el dólar, es decir, abaratar el peso y por tanto devaluar el peso. Y siendo así, podría ser esta la razón de que se esté extendiendo cada vez más la idea de que el Banco Central de la República Argentina va a devaluar el peso. Es decir, ¿podría ser esta la razón? ¿Podrían cada vez más argentinos estar pensando que el Banco Central de la República Argentina se va a quedar sin reservas en dólares para defender el tipo de cambio actual entre el peso y el dólar y por eso se estén desprendiendo de sus pesos para adquirir, para tomar posiciones en dólares? Pues bueno, potencialmente podría ser, pero no creo que sea este el motivo. Y es que, como es sobradamente sabido, el gobierno argentino está negociando un acuerdo de financiación, un nuevo acuerdo de financiación, con el Fondo Monetario Internacional. Y el resultado de ese acuerdo de financiación supondrá que las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina pasarán a ubicarse al entorno de los 50.000 millones de dólares, una cuantía más que suficiente para que el Banco Central reabsorba, recompre la totalidad de los pesos que ha emitido. Es decir, que con reservas internacionales de en torno a 50.000 millones de dólares, el Banco Central podría perfectísimamente, sin ningún tipo de problemas, defender el actual tipo de cambio oficial. Con lo cual, salvo que se espere que el acuerdo de financiación entre el gobierno argentino y el fondo se va a terminar frustrando, una expectativa que no creo que esté verdaderamente en el mercado, esta no podría ser la causa de que se estén extendiendo las expectativas de devaluación. Con lo cual, si la causa no es la incapacidad del Banco Central para defender el actual tipo de cambio oficial, la razón solo puede estar en que se espere que haya falta de voluntad por parte del Banco Central en defender el actual tipo de cambio oficial. ¿Y por qué podría haber falta de voluntad del Banco Central para defender el actual tipo de cambio oficial y, por tanto, aprobar una devaluación del peso frente al dólar? Una posibilidad sería que la economía argentina esté perdiendo cada vez más competitividad y, por tanto, el Banco Central termine considerando conveniente devaluar para restablecer parte de esa competitividad perdida. Es verdad que, como hemos dicho antes, la balanza por cuenta corriente sigue exhibiendo superávit, pero ese superávit se ha ido reduciendo con el paso de los meses y, además, cada mes que pase y la inflación interna en pesos supere el crawling peg del dólar, es decir, la devaluación institucionalizada y programada del peso en un 1% mensual, cada mes en el que la tasa de inflación en pesos supera el crawling peg del dólar, las compañías argentinas estarán perdiendo competitividad, con lo cual podría esperarse que el Banco Central en algún momento no muy lejano opte por devaluar para recuperar la competitividad perdida. Sin embargo, esta tampoco me parece una expectativa especialmente verosímil, porque el gobierno argentino siempre ha defendido que no va a aceptar una devaluación para recuperar competitividad, que las compañías argentinas van a recuperar competitividad con menores impuestos, con menores regulaciones y por tanto con menores costes y en el extremo bajando sus precios de venta en pesos, pero no con devaluaciones del tipo de cambio oficial entre el peso y el dólar. En la medida en que durante las últimas semanas no ha habido absolutamente ningún cambio en el tono del discurso oficial sobre este aspecto, sobre esta materia, como digo, no creo que sea esta la razón por la que se hayan extendido las expectativas de devaluación. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Cuál es la razón por la que se cree que el Banco Central no tendrá voluntad de defender el tipo de cambio oficial durante los próximos meses
y por tanto impulsará una devaluación del peso frente al dólar que los agentes económicos están anticipando hoy, retrasando sus cobros en dólares y adelantando sus pagos en dólares, generando por tanto una pérdida continuada de reservas dentro del Banco Central. Pues el motivo más verosímil desde mi punto de vista hay que buscarlo en el actual proceso de negociación del acuerdo de financiación entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional y en la incertidumbre que todavía hoy rodea cuáles van a ser los términos, las condiciones de ese acuerdo. Y es que sabemos que a corto o medio plazo la suscripción de este acuerdo entre el Gobierno y el Fondo va a implicar un cambio en el régimen cambiario actual. De hecho, el objetivo último de este préstamo del Fondo al Gobierno es levantar el cepo cambiario y, por tanto, el control cambiario. En algún momento del año va a haber libertad cambiaria, libertad para comprar y vender dólares a un único tipo de cambio, que sea el tipo de cambio de mercado, y por tanto la existencia de un tipo de cambio oficial, de tipos de cambio paralelos, de un crawling peg, etc., todo eso va a desaparecer. Ese, de hecho, es uno de los principales puntos de discusión entre el Gobierno y el Fondo. Cómo se articula todo eso a cambio de la recepción del préstamo. Y claro, si va a haber una modificación en el régimen cambiario, ¿en qué va a consistir ese nuevo régimen cambiario? Pues una posibilidad es que vayamos a un régimen con tipo de cambio fijo, es decir, que el Banco Central anuncie cuál va a ser su compromiso de tipo de cambio entre el peso y el dólar. Y aunque cada uno, cada argentino o cada extranjero pueda comprar y vender libremente dólares, el Banco Central utilizará sus reservas para evitar que el precio de mercado se desvíe con respecto a ese tipo de cambio fijo. Y claro, si fruto de las negociaciones entre el Banco Central y el Fondo Monetario Internacional se terminara estableciendo un tipo de cambio fijo de, no sé, 1.300 o 1.400 pesos por dólar, eso supondría una devaluación con respecto al tipo de cambio oficial entre el peso y el dólar. Sin embargo, no creo que este sea el nuevo régimen cambiario hacia el que avanza Argentina. Más bien creo que iremos hacia un régimen cambiario llamado deflotación sucia. Es decir, el tipo de cambio entre el peso y el dólar se fijará en el mercado, por las compras y ventas de dólares y pesos en el mercado, pero si ese tipo de cambio de mercado se desvía mucho con respecto al tipo de cambio objetivo que tenga el Banco Central, es decir, si se desvía mucho al alza, por encima de un 10 o un 15%, o a la baja, por debajo de un 10 o un 15%, entonces el Banco Central sí participará en el mercado comprando o vendiendo pesos contra dólares para mantener el tipo de cambio de mercado dentro de esas bandas de fluctuación oficiales. Y de nuevo, si los agentes económicos esperan que el tipo de cambio oficial alrededor del cual se va a permitir una cierta flotación, o al menos la banda superior de flotación que el Banco Central va a tolerar sin entrar a vender dólares para estabilizar el tipo de cambio, si esa banda de flotación superior se ubica por encima del tipo de cambio oficial actual entre el peso y el dólar, entonces, de nuevo, eso supondría una expectativa de devaluación o de posible devaluación del peso frente al dólar. ¿Tienen razones los agentes económicos para pensar que en el nuevo régimen cambiario, ya sea con tipos de cambio fijos o con flotación sucia, se experimentará una devaluación o una cierta devaluación del peso frente al dólar? Pues sí, sí tienen motivos para pensarlo o sospecharlo. Y es que históricamente el Fondo Monetario Internacional ha favorecido devaluaciones del tipo de cambio oficial como estrategia para ganar competitividad económica. Y en la medida en que durante esta negociación el Fondo Monetario Internacional tiene una cierta capacidad para imponer condiciones a la recepción de los fondos, una de esas condiciones podría ser no solo que se desarme el control de capitales y se establezca un nuevo régimen cambiario, algo que el gobierno acepta encantado porque es lo que quiere, sino que además ese nuevo régimen cambiario vaya de la mano de una cierta devaluación del peso frente al dólar. Y eso, creo yo, es lo que muchos agentes económicos están empezando a anticipar ahora.
Y como empiezan a anticipar eso, con razón o sin ella, veremos cuál termina siendo el contenido del acuerdo entre el fondo y el gobierno argentino, pero como empiezan a anticipar eso, retrasan sus cobros en dólares, adelantan sus pagos en dólares y por tanto se materializan ventas de dólares por parte del Banco Central que están desangrando sus reservas actuales. ¿Y cómo se puede poner fin a esta situación? Pues una de dos. Si no va a haber devaluación del peso, porque el Fondo Monetario Internacional no condiciona el préstamo en dólares a que haya una devaluación del peso, pues la forma de solucionarlo sería con una declaración oficial del fondo diciendo que no va a condicionar el préstamo a que se devalúe el peso frente al dólar. Eso despejaría toda incertidumbre, toda duda que pueda existir hoy sobre que se va a devaluar el peso y, por tanto, la presión vendedora que siente el Banco Central desaparecería. Pero, por otro lado, si va a haber devaluación del peso, emitir un comunicado diciendo que la va a haber, confirmando, por tanto, que la va a haber, no va a remediar la presión vendedora que siente el Banco Central. Al contrario, muchísima más gente en el mercado cambiario empezaría a comprar dólares y a vender pesos, mientras el tipo de cambio oficial siga por debajo del nuevo tipo de cambio oficial futuro. Si va a haber devaluación, la única forma sostenible de evitar esta presión vendedora, y digo sostenible porque otra forma sería mentir a los argentinos sobre que no va a haber devaluación, convencer finalmente a los argentinos de que no la va a haber y que finalmente la haya, pillando a todos absolutamente desprevenidos y castigándolos con una devaluación que se había dicho que no iba a llegar. Dejando de lado la posibilidad de estabilizar la situación actual mintiendo convincentemente a los argentinos, que no creo que sea la forma de hacerlo, si va a haber una devaluación, la única forma sostenible de parar la actual presión vendedora de dólares por parte del Banco Central es acometiendo ya esa devaluación. Por ejemplo, si el nuevo tipo de cambio oficial post acuerdo con el fondo es de 1.300 pesos por dólar, la única forma de evitar el comportamiento estratégico de los argentinos que esperan esa devaluación, que están por tanto retrasando cobros y adelantando pagos, la única forma de evitarlo es que mañana el Banco Central oficie la devaluación del tipo de cambio oficial hasta el nuevo tipo de cambio oficial post acuerdo con el FMI y que el FMI obviamente confirme que ese va a ser el nuevo tipo de cambio oficial dentro de un esquema de tipos de cambio fijos o como banda de fluctuación dentro de un esquema de flotación sucia. Si no sucede ni lo uno ni lo otro, si se enquista la incertidumbre, las dudas razonables de si va a haber devaluación del peso frente al dólar post acuerdo con el fondo, pues entonces el Banco Central de la República Argentina va a seguir experimentando presión vendedora. ¿Es algo dramático? Pues si de verdad terminan llegando las nuevas reservas al Banco Central fruto de ese acuerdo con el fondo, no es algo especialmente dramático. Durante estas semanas el Banco Central se estará descapitalizando porque estará vendiendo dólares a precios artificialmente bajos con respecto al tipo de cambio oficial futuro postacuerdo con el FMI, pero más allá de eso no habrá ninguna repercusión práctica, porque postacuerdo con el FMI el Banco Central tendrá más que suficientes reservas para defender este tipo de cambio o desde luego uno donde el peso esté más devaluado que hoy. Ahora bien, claro, si no se terminara cerrando ese acuerdo y por tanto no se incrementaran las reservas internacionales en dólares del Banco Central Argentino en el futuro, entonces la actual sangría sí sería algo tremendamente preocupante que muy probablemente anticiparía una fuerte devaluación del tipo de cambio oficial no controlable, y creo que esta es la clave, para el gobierno. Porque no es lo mismo devaluar una vez el tipo de cambio oficial teniendo abundantísimas reservas de dólares dentro del Banco Central, porque en ese caso los agentes económicos pueden anticipar bastante razonablemente que no va a haber más devaluaciones, porque el Banco Central ya no tiene ninguna necesidad de hacerlo. No es lo mismo eso que el Banco Central devalúe el peso frente al dólar porque no tiene reservas internacionales. En ese caso, la expectativa futura podría seguir siendo que continuará sin tenerlas y que más adelante tendrá que volver a devaluar. Que por cierto, creo que es uno de los principales motivos por los cuales el gobierno de Javier Milei quiere recapitalizar con el acuerdo con el fondo
las reservas del Banco Central de la República Argentina. No tanto para obsesionarse dogmáticamente con el tipo de cambio actual entre el peso y el dólar, sino para tener holgura financiera para frenar una posible crisis monetaria por desconfianza en el Banco Central. Pero hasta que se clarifique todo esto, hasta que conozcamos la letra pequeña del acuerdo entre el fondo y el gobierno argentino, habrá dudas, habrá zozobra y habrá una demanda extraordinaria de activos de calidad. Y en Argentina, a pesar de todo, el activo de calidad en el que los argentinos se refugian no es el peso, sino el dólar. The lottery is not about getting rich. It's about helping people, and it always has been. The lottery is what helped raise the Great Wall of China, build the roads of Rome, and today, in South Carolina, it's what generates millions of dollars each year for scholarships like the SC Hope, Life, and Palmetto Fellows. The South Carolina Education Lottery is investing in you. Visit sceducationlottery.com/betteryou to learn more.